Años 80, en Alemania, un grupo de ingenieros obsesionados, y no lo digo a la ligera, tenía una misión clara: lograr que la música pudiera transmitirse por esas primitivas conexiones de internet de 14 kb sin que se prendiera fuego el módem. Querían algo que comprimiera el audio sin destruirlo, algo que redujera el tamaño de los archivos pero conservar la mayor calidad posible. Fácil, spoiler, no lo fue. Y ahí estaba él. Un tipo que escuchó la canción Tom's Dinner de Suzanne Vega tantas veces que probablemente todavía la escucha en sus sueños. ¿Por qué? Porque esa voz a capela fue la clave para perfeccionar el algoritmo de compresión. Después de años de pruebas, de errores y probablemente de mucha cerveza bárbara, nació el MP3, o bueno, MPEG-1 Audio Layer 3, su nombre técnico, pero seamos honestos, eso no cabe en una etiqueta de CD. Entonces, ¿cómo funciona la magia del MP3? Primero, el MP3 analiza el sonido completo, todas esas frecuencias, detalles, armonías, un caos hermoso. Pero aquí viene el truco: el oído humano no lo escucha todo. Hay sonidos demasiado agudos, graves que se pierden o frecuencias que se tapan entre sí. Usando principios de psicoacústica, la ciencia de cómo escuchamos, el MP3 elimina selectivamente lo que no notaríamos que hace falta. Después, el archivo se divide en fragmentos pequeñitos llamados frame. Cada uno de estos fragmentos se comprime de manera individual, y como si fuera un juego de Tetris de datos, se aplican algoritmos para analizar solo la información esencial. El resultado, un archivo que puede ser hasta 10 veces más pequeño. Por ejemplo, de 50 MB en un archivo de audio WAV, podemos pasar únicamente a 5 MB en un archivo MP3. Ya vimos bastante teoría, entonces vamos a la práctica. Para esto hemos creado nuestro propio convertidor de WAV a MP3. ¿Por qué? Porque queremos ver de forma un poco más visual cómo es que se está convirtiendo el archivo, qué es lo que hace, cuánto se reduce. Y para este ejemplo vamos a utilizar Bohemian Rhapsody. Tenemos el archivo .wav que pesa alrededor de 60 MB, lo cual es bastante grande, ¿verdad? Aquí tenemos la onda de sonido. No hay que tener ahorita presente esto porque cuando le hemos convertido en MP3 vamos a ver la onda del sonido de MP3 y una comparación de rango dinámico, y lo más importante, qué tanto se comprimió, o sea, por qué es tan popular el MP3. Pues por eso, por lo que lo va a comprimir, y aquí lo vamos a ver en tiempo real. Entonces lo vamos a convertir en MP3 y va a empezar la magia. Muy bien, ya terminó. Entonces aquí podemos empezar a analizar lo que queremos. Como la mención número 1, esta onda gris es la onda del MP3, o sea, como pueden ver, la diferencia con la onda original azul es bastante leve, o sea, se ha reducido un poco el rango dinámico. Quizás la canción no fue la más ideal, pero creo que era un buen ejemplo, todos la conocemos, nos podemos hacer una idea. Pero si se fijan, es prácticamente la misma onda, o sea, visualmente no hay ningún cambio. A lo mucho los picos azules están mucho más altos, lo cual demuestra mayor rango dinámico, que es lo que se espera, porque el MP3 ha comprimido todo eso. Y otra cosa bastante importante es esto: el WAV pesa 59.38 MB y el MP3 solo 6.12 MB. Estamos hablando de una reducción del 89.79%, o sea, es increíble. Y ya nos hacemos idea de por qué el MP3 ganó. Y aquí tenemos lo que es el rango dinámico, que es lo que les mencionamos arriba. Si se fijan, andan bien parecidos. Por ejemplo, aquí estaba igual, aquí prácticamente igual, o sea, no hay mucha diferencia. Esto también lo podemos ver acá, o sea, comparar el WAV contra el MP3 es bien complicado. Por eso es que el MP3 ganó. Básicamente nos está diciendo que tenemos una calidad muy similar, y las notas que se perdieron posiblemente la mayoría de la gente ni siquiera las note. Y es lo que podemos estar viendo tanto en la onda como en la comparación de rango dinámico. O sea, aquí, como pueden ver, está en los mismos números de decibeles. Pero lo más importante era esto: en conexiones súper lentas era mucho más sencillo descargar 6.12 MB que 59.98 MB. Ahora, para poner en perspectiva qué tan importante era esto, bueno, tengamos en cuenta esto. El primer iPod fue lanzado por Apple el 23 de octubre de 2001. Tenía una capacidad de 5 GB. Esto permitía almacenar alrededor de 1000 canciones en formato MP3 a 160 KB por segundo. Entonces, en un universo donde no existe el MP3 y solo el WAV, una canción de 60 MB ocupaba aproximadamente 1.17 del espacio total de un iPod de 5 GB. Pero en nuestro universo donde sí existe el MP3, la misma canción solo ocuparía 6.12 MB, aproximadamente el 0.12% de todo el almacenamiento del iPod. Para que vean la importancia que tuvo el MP3, ya que permitía tener mucha mayor cantidad de música en los dispositivos.
Esto es un archivo WAV, observa cómo se ven las frecuencias altas, medias y bajas, todo está ahí. Y esto es el mismo clic del archivo MP3 que convertimos, notarás que faltan algunas zonas, sobre todo en las más agudas y graves. Estas son las que se consideran innecesarias, la diferencia pues mínima realmente. A pesar de que solo estamos haciendo así visualmente, aún es muy complicado ver la diferencia, aunque puedes notarlo si prestas bastante atención. Tal vez notes que hay una pérdida de nitidez, especialmente en instrumentos como platillos o voces con mucho aire. Pero no todos los MP3 suenan igual. La calidad también depende del bitrate, la cantidad de datos por segundo que se asignan al audio. A 128 kbps el archivo es pequeño, ideal para la época del disquete, pero puedes notar una compresión agresiva como si la música estuviera atrapada entre una lana. A 192 kbps mejora, ya no suena como una radio pirata, y a 320 el MP3 se acerca muchísimo a la calidad del CD. Algunos incluso juran que no se nota tanto la diferencia. Claro, todo esto siendo de los audífonos baratos de dólar que venden en los autobuses. A finales de los años 90 y principios de los 2000 el MP3 se explotó, no literalmente, aunque algunos discos duros sufrieron bastante. Gracias a internet cualquiera podía comprimir una canción y compartirla. La música se volvió portátil, instantánea y por qué no decirle, hasta algo ilegal. Sí, llegó la época dorada de la descarga. Napster, Limeware, Ares, plataformas donde podías bajar desde Bohemian Rhapsody hasta un virus disfrazado de reggaetón. De pronto los CDs quedaron obsoletos y los artistas, bueno, no estaban felices. Metallica, por ejemplo, lideró la cruzada anti-MP3 y tenía un punto. El MP3 cambió la industria de la música para siempre. Pero no todo fue piratería. Gracias al MP3 nacieron los reproductores digitales, el mítico iPod, los MP3 chinos que se rompían al tercer uso y los celulares que por fin dejaron de sonar como una polifonía MIDI. La música se volvió accesible, portátil y personal. Puedes llevar miles de canciones en el bolsillo, algo impensable una década antes. Y si hablamos de impacto, no podemos ignorar lo que pasó en Latinoamérica. Los cibercafés se volvieron el templo MP3. Ya con tu MP3 pedías una hora en de máquina, abrías Ares, Limeware y listo, a descargar canciones como si no hubiera virus. Sí, a veces tardaba media hora en bajar una sola canción, pero valía la pena, porque cuando llegabas a casa la escuchabas sin Winamp con ese visualizador psicodélico que parecía droga digital. Y ni hablar de los rituales, renombrar canciones, grabar tu propio mix para el bus y cuidar tu colección como si fuera un tesoro. Para muchos fue la primera vez que pudieron elegir qué música escuchar, cuándo y dónde. Algo que antes depende totalmente de la radio, si lo grabamos en un casete, lo que salía en televisión o si algún familiar nos prestaba algún casete. Pero como todo imperio, el MP3 también cayó. A medida que la velocidad de internet mejoró, los smartphones se volvieron más comunes, la gente dejó de descargar música. ¿Para qué esperar media hora por un archivo si puedes hacer clic y escuchar al instante? Así llegó el streaming, Spotify, YouTube, Apple Music, plataformas que te dan acceso a millones de canciones sin ocupar espacio y sin virus. Y poco a poco el MP3 pasó de ser el rey a un archivo olvidado en una carpeta vieja con el nombre de mi música. El MP3 cambió todo. No fue solo un formato, fue una revolución silenciosa. Nos enseñó que la música podía ser personal, portátil y libre. Que no hacía falta un estudio ni una disquera para que una canción viajara por el mundo. Solo una conexión lenta y mucha paciencia. Fue el primer paso hacia el formato que consumimos la música hoy en día, porque sin MP3 probablemente no existiría Spotify, ni Apple Music, ni siquiera TikTok. Así que si alguna vez bajaste una canción con el nombre mal escrito, si hiciste tu propio mix para llorar a los 13, o aún recuerdas esa canción que no has vuelto a encontrar, tú también formas parte de la era MP3. Ahora cuéntanos en los comentarios cuál fue tu primer MP3, lo bajaste, te lo pasaron o venía con virus incluido. Nos vemos en el próximo video.